anhelo y deleite de un alma redimida. Un alma redimida anhela la salvación de Dios y se deleita en su ley. Salmo 119, versículo 174. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. En este versículo 174 tenemos una doble confesión. En la primera parte del versículo, el autor confesó su expectativa por la salvación de Dios. En la segunda, confesó su complacencia presente con su ley. Permítanme considerar estos dos asuntos uno a uno. El anhelo de un alma redimida. Un alma redimida anhela la salvación de Dios. La salvación para un hebreo piadoso en el tiempo de este salmista era un concepto amplio, diferente al concepto de salvación que una buena cantidad de personas tienen en la actualidad. El concepto de salvación de muchos cristianos hoy está asociado básicamente con la salvación del castigo eterno, anunciado por el Señor Jesucristo según Mateo 25, versículo 46, descrito como un lago de fuego en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, capítulo 21, versículo 8 y capítulo 19, versículo 10. El concepto de salvación para un hebreo piadoso de la época de este salmista estaba asociado con la expectativa de una patria gloriosa bajo un reino celestial, dirigido por un rey que apacentará a sus ciudadanos conforme al corazón de Dios. Los autores bíblicos describen esa patria de formas confortantes. Observe algunas imágenes analógicas de este estado. Salmo 23, versículos 1 al 3, Ezequiel 34, 11 al 16, Isaías 60, versículo 15 al 22 y 65, versículo 17 al 25. Compare esto con lo escrito en Apocalipsis capítulo 20, versículos 9 al 17 y 21, versículos 1 al 4. Cuando un hebreo piadoso pensaba en la salvación, tenía en mente un estado de cosas gloriosamente diferente al estado de cosas del mundo presente. Lo que motivaba a los hebreos piadosos a desear y a buscar la salvación de Dios era la imperfección del actual estado de cosas de este mundo y la expectativa de esa patria gloriosa prometida por Dios desde la antigüedad a los primeros creyentes. Los autores bíblicos la denominaban la salvación de Jehová porque Él es quien la diseñó y la hará realidad. Consideremos la segunda parte del versículo, el deleite en la ley de Dios. Un alma redimida se deleita en la ley de Dios. En la segunda parte del versículo el salmista confesó su complacencia con la ley de Dios. Esta confesión refleja su condición espiritual presente y explica la expectativa confesada en la primera parte del versículo. La ley de Dios es la ley de su reino. Es la única ley pura, justa y maravillosamente buena. Es la única ley que pone a cada criatura en el lugar que le corresponde ante su Creador y ante las demás criaturas, según la dignidad concedida a cada quien por creación o por convención. La ley de Dios es el estándar perfecto para la vida. Es la única ley que le da verdadero valor y sentido a la vida. Es la única ley que eleva al hombre, varón y mujer, a la dignidad que le fue concedida originalmente por el Creador. Es la única ley que conduce al hombre a la plena felicidad, pero es una ley que está por encima de las capacidades naturales del hombre común. El hombre común la aborrece porque le censura y le condena sus vicios y corrupciones. Romanos capítulo 8, versículo 7. Únicamente las personas redimidas o regeneradas de corazón pueden ver la belleza de la ley de Dios y deleitarse en ella. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 27 y Salmo 1, versículos 1 al 3.
La redención es una obra sumamente maravillosa que Dios realiza mediante su Hijo Jesucristo. Con su muerte el Señor Jesucristo pagó a la justicia de Dios por el pecado y compró todas las cosas que pertenecen a la vida en su forma plena. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4. Esto lo hizo el Señor Jesucristo para que los que creen en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Juan capítulo 3, versículos 14 al 16. Una de las cosas que el Hijo de Dios compró con su muerte fue el nuevo corazón y la presencia del Espíritu Santo para que los redimidos puedan ver las maravillas de la ley de Dios y deleitarse en ella. Con el nuevo corazón y el Espíritu de Dios viene la fe en Cristo, y con la fe en Cristo el poder para conformarnos a la ley de su reino. Con la fe en Cristo también viene la esperanza de alcanzar la plenitud de la salvación de Dios en la patria prometida, la tierra y los cielos nuevos. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 13. Es allí, en la tierra y los cielos nuevos, donde Jehová Padre, mediante Jehová Hijo, apacentará a sus redimidos, como lo prometió desde la antigüedad. Ezequiel capítulo 34, versículos 11 al 16, Isaías 60, 15 al 22 y 65, 17 al 25. El Señor Jesucristo le mostró a Juan en Patmos que esas promesas tendrían cumplimiento después de la gran tribulación en su reino eterno. Mire Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 9 y capítulo 7, versículos 9 al 17. También capítulo 21, versículos 1 al 4. Termino con esto. Un alma redimida anhela la plenitud de la salvación de Dios y aunque aún no puede conformarse perfectamente a la ley de su reino, se deleita en ella. Si encontró edificante esta exposición, por favor recomiéndela y compártala a sus familiares, amigos y conocidos. Es una manera sencilla de acercarlos a Dios, ayudarlos a comprender la vida y a vivirla conforme a la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al suscribirse a este canal, nos animará a seguir trabajando en el estudio y exposición de la Palabra de Dios con el fin de llevarla a otros corazones de la manera más sencilla y fiel posible.